noches. Pueden apreciar en la diapositiva que la conferencia se trata hoy día de Dios. Dios, la providencia divina. La mayoría de nosotros, si nos preguntan qué es Dios, y hay personas que incluso preguntan quién es Dios, ¿sabemos contestar? Nosotros los espíritas tenemos, y vamos a ver la respuesta que nos revelaron los espíritus superiores en el libro de los espíritus, que es la pregunta 1, que la vamos a ver a continuación. Pero Dios, la providencia divina, es el término providencia divina teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Entonces, la providencia divina, cómo actúa Dios, cómo nos cuida, cómo nos socorre, cómo nos protege. ¿Qué es Dios? Esta es la pregunta 1 del libro de los espíritus. Dado que Dios es la causa primera de todas las cosas, como vamos a ver ahora, Dios es el punto de partida de todo, la base sobre la que descanse el edificio de la creación. La palabra Dios significa en realidad mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué es Dios?, que nos dieron los espíritus superiores es la siguiente. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es una respuesta clara, concisa, fácil de comprender. Y el hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios. ¿Podemos nosotros comprender la naturaleza íntima de Dios? ¿Qué pensamos? ¿Podemos o no? ¿Y por qué no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios? No, porque nos falta un sentido. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios, pues nos falta aún el sentido necesario para ello, que solo se adquiere con la completa purificación del espíritu. ¿Algún día entonces vamos a comprender la naturaleza íntima de Dios? Sí. Cuando estemos purificados, cuando seamos espíritus purificados, como el Maestro Jesús, que sabemos que fue el único espíritu puro que estuvo en la tierra. Él era el medium de Dios, comprendía a Dios, estaba al lado de Dios. Existe un principio elemental, según el cual una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. Si vemos un ave que está volando en el horizonte y de pronto cae de golpe el ave, ¿qué podemos pensar si cae el ave de golpe? ¿Qué podríamos pensar? Que alguien le ha disparado, ¿no es cierto? Que un cazador hábil dio en el blanco y que el ave simplemente por eso ha caído. Entonces, no siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa su existencia. En todo, mediante la observación de los efectos, se llega al conocimiento de las causas. Si nos encontramos, por ejemplo, inmersos en una niebla muy densa y de pronto vemos al fondo una claridad así difusa, ¿no? ¿Qué pensaremos? Pensaremos que el sol ha salido, aunque no lo veamos, pero sabemos que ha salido. Entonces, no siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa su existencia. Eso es importante que quede claro, porque a veces decimos, yo no creo en lo que no veo. Muchas personas dicen lo mismo.
Otro principio también elemental, que a fuerza de ser verdadero se convirtió en axioma, es el que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. En todas partes se reconoce la presencia del hombre a través de ¿qué? De sus obras. La existencia del hombre antediluviano no se demuestra solamente por los fósiles humanos, sino también, y con la misma certeza, porque en los terrenos de aquella época se encontraron objetos elaborados, se demuestra por los objetos que se encontraron, que dejaron una muestra de que habían vivido ahí. Y de acuerdo a los objetos, al grado de elaboración también se puede ir comprobando la inteligencia de este hombre que vivió en esa época. Al posar la mirada alrededor nuestro sobre las obras de la naturaleza, al observar la previsión, la sabiduría, la armonía que rige a todas las cosas, reconoceremos que no hay ninguna que no supere los límites de la más talentosa inteligencia humana, puesto que el genio más grande de la tierra sería incapaz de producir la más mínima brizna de hierba. Miren qué bonito el mar, el universo, los animales. Esto no puede haber sido creado por el hombre. Estamos de acuerdo con eso. Ha sido creado por una inteligencia superior, infinitamente superior que la inteligencia humana. Algunas personas se oponen a este razonamiento y piensan que las obras de la naturaleza son el producto de fuerzas materiales que actúan mecánicamente en razón de las leyes de atracción y repulsión, que las moléculas de los cuerpos inertes se agregan y se disgregan por la acción de esas leyes. Hay mucha gente que rechaza que Dios sea el creador de todo, se niegan a aceptarlo y dicen que actúan mecánicamente en razón a leyes como la ley de atracción y repulsión. Piensan que los astros se forman por la atracción molecular y se mueven perpetuamente en sus órbitas por efecto de la gravitación. Esa regularidad mecánica en el empleo de las fuerzas naturales no revela la acción de una inteligencia libre. Vale decir, la ley de atracción y repulsión es inteligente, no, es mecánica. Esas fuerzas son materiales y mecánicas, no son inteligentes de por sí. Sin embargo, son puestas en acción, distribuidas y adecuadas a las necesidades de cada cosa por una inteligencia que no pertenece a los hombres. Un reloj se mueve con automática regularidad y en esa regularidad reside su mérito. La fuerza que lo hace mover es absolutamente material y nada tiene de inteligente. ¿Ustedes piensan que algo de inteligente tiene la fuerza que mueve el reloj? No, es mecánica. ¿Qué sería de ese reloj si una inteligencia no hubiese combinado, calculado, distribuido el empleo de aquella fuerza para hacerlo andar con precisión? ¿Qué sería de ese reloj? No se movería, no funcionaría, ¿no es cierto? Entonces, hay un inteligente atrás de este mecanismo que calcula, distribuye todo el empleo para que este reloj funcione. Ocurre lo mismo con el mecanismo del universo. Dios no se muestra porque no lo vemos, pero prueba su existencia a través de sus obras. Sucede que los salvajes tampoco escapan a las consecuencias lógicas. Ellos ven cosas que superan el poder del hombre y de ahí deducen que esas cosas provienen de un ser superior a la humanidad. La ignorancia del principio de la infinitud de las perfecciones de Dios fue lo que generó, por ejemplo, el politeísmo, un culto adoptado por todos los pueblos primitivos
Ellos atribuían un carácter divino a todo aquel poder que no estuviera al alcance del ser humano. La existencia de Dios es, por lo tanto, un hecho comprobado, no solo mediante la revelación, sino por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han sido destinatarios de ninguna revelación y sin embargo creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Desde el ser más primitivo, adoraba a alguien o adoraba algo, a sus dioses. Tenían diferentes dioses. Vamos a hablar ahora de los atributos de Dios. Dios es la suprema y soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, ya que éste no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios abarca lo infinito y debe ser infinita. Nuestra inteligencia, sabemos, es limitada. Podemos aprender muchas cosas y hasta el hombre más inteligente de la tierra tiene una inteligencia limitada. Es eterno. Dios no tuvo comienzo ni fin. Es inmutable. Si estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmutable, no cambia. Es inmaterial. Su naturaleza difiere de todo lo que denominamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Y Dios es inmutable. Es todopoderoso. Si no poseyera el poder supremo, se podría concebir a un ser más poderoso que él. Entonces ya no sería Dios, sería el poder que lo creó. Entonces Dios posee el poder supremo, es todopoderoso y es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes cosas, y esa sabiduría no da lugar a que se dude de su justicia ni de su bondad. Soberanamente justo y bueno. Es infinitamente perfecto. Es imposible concebir a Dios sin la infinidad de sus perfecciones, pues sin ello no sería Dios, y siempre se podría concebir un ser que poseyera lo que a él le faltara. Para que ningún ser pueda superarlo, es preciso que él sea infinito. Entonces estamos viendo ya los atributos de Dios, y Dios es único también. La unicidad de Dios es consecuencia de la infinitud absoluta de sus perfecciones. En resumen, Dios no puede ser Dios más que con la condición de que ningún otro ser lo supere en nada, porque el ser que prevaleciera sobre él en cualquier cosa que fuese, aunque solo se tratara del espesor de un cabello, ese sería el verdadero Dios. Y para que esto no suceda, es preciso que él sea infinito en todo. Entonces, Dios es, por lo tanto, la inteligencia suprema y soberana. Es único, es eterno, es inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones, y no podría ser de otro modo. Qué importante es para nosotros conocer los atributos de Dios, porque nos ayuda a entender un poco más. La providencia es la solicitud de Dios para con sus criaturas, el cuidado, el socorro, la ayuda. Dios está en todas partes, todo lo ve y todo lo rige, incluso las cosas más insignificantes. ¿No hemos escuchado siempre nosotros que Dios está en todas partes? Sí, pero ¿cómo puede ser posible que Dios esté en todas partes? ¿Cómo puede Dios, tan grande, tan poderoso, tan superior a todo, inmiscuirse en detalles sin importancia, preocuparse por los mínimos actos y por los más ínfimos
últimos pensamientos de cada individuo. ¿Alguna vez se han cuestionado esto? Y hay gente que dice, no, yo no valgo nada, me porto muy mal. ¿Qué va a escuchar Dios mis oraciones? Si soy insignificante. Los cuadros en que lo vemos con rasgos humanos solo contribuyen a conservar esa equivocación en el espíritu de las masas, que en él adoran más la forma que el pensamiento. Así lo ven todavía muchas personas a Dios, así lo presentan y así se lo imaginan. Se lo imaginan como un ser humano. Para la mayoría, Dios es un soberano poderoso, sentado en un trono inaccesible, perdido en la inmensidad de los cielos. Como las facultades y percepciones nuestras son limitadas, no comprendemos que Dios pueda o se digne intervenir en las cosas insignificantes. No podemos comprender. Vamos a hablar ahora de la Trinidad Universal. Existen tres cosas en el universo: Dios, Espíritu y materia. Dios, como ya hemos visto, sus atributos: inteligencia primera, causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema, es el creador de todo. El Espíritu es el ser inteligente de la creación. Sabemos que empieza el principio espiritual en el mineral y va pasando por los diferentes reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal, hasta nos convertimos en humanos. En el momento en que el principio espiritual pasa a ser humano, es que el ser empieza a tener conciencia de su individualidad, conciencia del yo y la responsabilidad de sus actos, porque ya es consciente de lo que hace. Entonces, Dios, Espíritu y materia. Materia es todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar. Para entender un poquito mejor sobre este tema, que es importante entender para comprender lo que es Dios, el libro de los Espíritus nos dice en la pregunta 22a: ¿qué definición podéis dar de la materia? Y ellos nos responden: la materia es el lazo que encadena el espíritu, es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Desde este punto de vista se puede decir que la materia es el agente, el intermediario, con la ayuda del cual y sobre el cual actúa el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el principio inteligente del universo. Pregunta 27, muy interesante para que la analicen y la mediten. Habría de este modo dos elementos generales en el universo: la materia y el espíritu. Y los espíritus responden sí. Y por encima de todo eso, Dios, el creador, el padre de todas las cosas. Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad Universal. Y la pregunta que viene ahora: ¿la materia está formada por un solo elemento o por muchos? Y miren lo que nos responden: por un solo elemento. Los cuerpos que consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Hemos estudiado, los que han estudiado espiritismo, el EDE, que solo existe un elemento en el universo, que tiene diferentes denominaciones, que algunos le dicen materia elemental, otros dicen materia elemental primitiva, otros dicen fluido cósmico o universal, pero todo es lo mismo. De este elemento, como dice acá, derivan a través de sus transformaciones, sus modificaciones, todo lo que conocemos como materia. Esto lo pueden ustedes leer, averiguar, estudiar en el libro La Génesis.
¿De dónde provienen las diferentes propiedades de la materia? Son modificaciones que las moléculas elementales sufren por su unión y en determinadas circunstancias. Pregunta 33. La materia elemental primitiva, materia elemental, es susceptible de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades que responden los espíritus superiores. Sí. Eso debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. Y vamos a seguir entendiendo para que al final comprendan un poquito mejor, cuando salgan de este recinto, lo que es Dios. Y cómo Dios es la providencia divina. Cómo Dios ve todo. Está en nosotros, dentro nuestro y fuera de nosotros. Y es bonito comprenderlo, porque así entonces nosotros nos sentimos más cerca de Él. Y cuando oramos sabemos que nos escucha. Sin embargo, lo que debemos comprender es esto. Nosotros no estamos todavía en la capacidad, porque nos falta un sentido, de comprender realmente la esencia íntima de Dios. Sin embargo, los espíritus superiores, en el libro de los espíritus y en la Génesis, nos revelan de una forma que puede ser comparativa, pero adecuada a nuestra capacidad intelectual en la tierra, porque ni siquiera hay palabras que definan lo que es Dios en la tierra para nosotros. No hay paralelos como palabras. Entonces, ante la imposibilidad de comprender la esencia de la divinidad, el hombre no puede hacerse de ella más que una idea aproximada. Solo Jesús, o los espíritus puros, lo entienden en su esencia íntima. Nosotros no podemos hacernos ideas, ¿no? Mediante comparaciones necesariamente muy imperfectas, pero que al menos sirven para mostrarle la posibilidad de aquello que a primera vista nos parece imposible, que Dios esté en todas partes. Entonces, ya hablamos de Dios, espíritu y materia. Materia, imaginemos la materia como un fluido sutil que penetra todos los cuerpos, el fluido cósmico, el aire, la atmósfera. Estamos sumergidos en la atmósfera, en el aire, pero imaginémonos este fluido sutil que penetre todos los cuerpos, hasta nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es materia, recordemos, espíritu, periespíritu y materia, cuerpo fluido, que también el fluido cósmico o este fluido inteligente va a penetrar nuestro cuerpo espiritual. Dado que no es inteligente este fluido que estamos imaginando, no es inteligente, ese fluido actúa mecánicamente, solo por medio de las fuerzas materiales. Con todo, si lo imaginamos dotado de inteligencia, imaginemos este fluido dotado de inteligencia, de facultades perceptivas y sensitivas, ya no actuaría a ciegas este fluido, sino con discernimiento, con voluntad propia, con libertad. Podrá ver, oír y sentir. Hasta acá vamos comprendiendo un poquito más y vamos a entender cómo es que funciona. Ya sea o no de ese modo en lo que respecta al pensamiento de Dios, es decir, ya sea que el pensamiento de Dios actúe directamente o por intermedio de un fluido, lo representamos para facilitar nuestra comprensión con la forma concreta de un fluido inteligente que llena el universo infinito, penetrando en todas las partes de la creación. La naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Nosotros estamos sumergidos en el fluido divino. Estamos dentro del fluido divino. Ahorita no hay ningún espacio vacío. El fluido cósmico o la materia elemental primitiva llena todos los espacios. El fluido cósmico
es el vehículo del pensamiento. Puede modificarse, transformarse. No vemos el aire, pero está. El oxígeno, pero está. La electricidad, pero está. Entonces, si nosotros oramos, este fluido, a alguna persona, nos dirigimos a alguien, este fluido es el vehículo de nuestro pensamiento y de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra fe, llegará mejor o no. Al ser al que le estamos dirigiendo la oración. Entonces, si Dios, digamos, como nos lo quiere representar de una manera fácil, el fluido inteligente está impregnado de Dios. Entonces Dios está en todos lados, dentro mío, fuera de mí. En virtud del principio según el cual las partes de un todo son de la misma naturaleza y tienen las mismas propiedades que el todo, cada átomo de ese fluido, si así podemos explicarlo, posee el pensamiento, es decir, los atributos esenciales de la divinidad. Y dado que ese mismo fluido está en todas partes, todo está sometido a su acción inteligente, a su previsión, a su solicitud. Y por eso donde estemos, Dios nos ve. Y nosotros podemos sentirlo. Y nos escucha, aunque estemos en un cuartito solitos, encerrados en el lugar más alejado. Por eso no importa de dónde oremos. No habrá ningún ser, por más ínfimo que sea, que no esté de algún modo saturado de Dios. Recordemos que Dios nos creó. Comprendamos cuando le decimos Padre, es que Él nos ha creado. Entonces Dios nos ama. Somos sus hijos. Nos falta a nosotros amarlo a Él, comprenderlo. Pero es a través de los atributos que de alguna manera podemos comprenderlo para aprender a amarlo. Entonces Dios nos cuida, nos protege, nos ayuda. Y de nosotros depende tener esa conexión con Él, sentirlo. Todos lo podemos hacer. Nos encontramos pues constantemente en presencia de la divinidad. No podemos sustraer su mirada a ninguna de nuestras acciones. Nuestro pensamiento está en contacto incesante con su pensamiento. De modo que es lógico que se diga que Dios ve hasta los más recónditos pliegues de nuestro corazón. ¿Y no es hermoso saber esto? Sentirlo más cerca, sentirlo parte nuestro. Hasta la hormiguita está impregnada de Dios. Estamos en Él como Él está en nosotros, según la expresión de Cristo. Y qué bonito empezar a comprenderlo mejor. Puesto que Dios es la esencia divina por excelencia, solamente puede ser percibido en todo su esplendor por los espíritus que han alcanzado el más alto grado de desmaterialización, como Jesús. En cuanto a los espíritus imperfectos, que somos nosotros, por el hecho de que estos no vean a Dios, no se concluye que estén más alejados de Él que los demás. Al igual que todos los seres de la naturaleza, están inmersos en el fluido divino, del mismo modo que nosotros lo estamos en la luz. Entonces, porque nosotros seamos imperfectos, no quiere decir por eso que estemos más alejados de Dios. Tal vez no lo podremos comprender. Igual, no entenderemos su esencia íntima, pero no estamos más alejados de Él porque Él está en nosotros. Lo que ocurre es que las imperfecciones de estos espíritus que somos nosotros, los espíritus imperfectos, son como velos que les impiden verlo. Cuando la niebla se disipe, lo verán resplandeciente. Para eso no necesitan ascender ni buscarlo en las profundidades del infinito. Cuando la visión espiritual quede desobstruida de las manchas morales que la oscurecían, lo verán sea cual fuere el lugar en que se halle, incluso en la tierra, porque Dios está en todas partes. ¿Qué nos impide ver a Dios? Nuestras imperfecciones morales, nuestros vicios,
nuestros pensamientos negativos, los celos, la envidia, los vicios morales también, el chismoso, el celoso, el rencoroso, el que no perdona. No podemos, pues, obviamente por nuestras imperfecciones, entenderlo, comprender, pero eso no quiere decir que Él no esté ahí siempre esperándonos para ayudarnos. Por eso cuando pedimos con fe, si queremos dejar un defecto, Él nos va a escuchar. Pero si lo pedimos con sinceridad, si lo pedimos con fe, nos va a ayudar. Nos va a dar las herramientas necesarias para superar nuestras imperfecciones. Si tenemos vicios, que sea el alcohol, el cigarro, la droga, nos va a dar la fuerza. Porque Dios está en nosotros y nos ama. Si nosotros, seres humanos imperfectos, amamos a nuestros hijos, los cuidamos, los protegemos, los perdonamos cuando ellos se equivocan. Imagínense a Dios, que es infinito en su amor. ¿Cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no nos va a proteger y no nos va a amar? Entonces, y para concluir, Dios existe, no hay cómo dudarlo. Por su propia esencia, Dios es infinitamente justo y bueno. Comprendemos que su solicitud se extiende a todo. Por lo tanto, Él solo puede querer nuestro bien, razón por la cual debemos que confiar en Él. Eso es lo esencial. En cuanto a lo demás, esperemos a que seamos dignos de comprender. Y depende de cada uno de nosotros. Pero confiemos en Él, porque Él está para ayudarnos. Y sintámonos cerca de Él, agradeciéndole el despertar por un día más, agradeciéndole el acostarnos antes de dormir. No importa que sea la oración larga, lo importante es que sea sincera, que salga de nuestro corazón, porque es nuestro pensamiento, nuestra sinceridad, lo que llega, lo que Él siente. Entonces, ¿cuántas veces nos ayudará en nuestros momentos difíciles? Si tenemos fe, si confiamos en Él. Y si ve nuestro deseo de salir adelante, si ve nuestras luchas, nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a inspirar. Entonces, muchas gracias.